Já está, Vitor, já está. Boa noite, bem-vindos a mais uma palestra organizada pela Associação para o Desenvolvimento da Cooperação em Arqueologia Peninsular, arqueologia entendida num sentido mais amplo possível, que hoje está a cargo do nosso colega, professor titular da Universidade da Extremadura, professor Dr. José Júlio Garcia Arranz, e vai nos falar sobre emblemas e hieroglíficos em la azulejeria religiosa portuguesa del siglo XVIII, estado de la investigación. Entonces, lo resumen que nos ha enviado. Vou ler muy brevemente. Durante la primera mitad del siglo XVIII se generaliza em la arquitetura religiosa portuguesa, por claro influjo inicial de los talleres holandeses, uma particular ornamentação de templos e capilhas, consistente em monumentales paneles de azulejos, figurados com la característica coloração de azul cobalto sobre fundo blanco. Estas composições narrativas, por regra geral, escenas bíblicas, passagens da vida de Jesus ou da Virgem Maria, episódios destacados de santos fundadores, se complementam em muitas ocasiões com elementos de natureza simbólica que subrayam ou matizam o mensaje ou significado das mesmas. Se trata, por uma parte, de determinadas personificações alegóricas, por lo general virtudes, pero resulta também frequente encontrar associados a tales escenas emblemas ou jeroglíficos, isto é, composições formadas por uma imagem e um lema, normalmente em latim, enmarcadas por barrocas cartelas em forma de medalhones, muitas vezes inspiradas em los grabados de libros de caráter emblemático, que enriquecem o conteúdo moral de la representação. O propósito desta palestra é uma aproximação a este fenómeno de la emblemática aplicada em la arquitetura sacra del barroco português, estabelecendo a difusão e os rasgos característicos e definitórios deste fenómeno através das investigações realizadas em las últimas décadas. O autor, José Júlio Garcia Arranz, é doutor em História da Arte e atualmente professor titular adscrito ao Departamento de Arte e Ciências del Território da Universidade de Extremadura. Uma vertiente de sua labor investigadora se ha dedicado ao estudo da cultura simbólica e iconografia europeias da Idade Moderna, âmbito em ele que conta com diversos livros e artículos em publicações, tanto espanholas como internacionais. E neste sentido, ha dedicado especial atenção a temas como o naturalismo moralizante em los libros de emblemas, empresas, jeroglíficos ou el imaginário alquímico ou maçónico, ou lá emblemática aplicada à azulejeria portuguesa barroca de la primeira mitad del siglo XVIII, assunto al que dedica la presente palestra. Agora vou a cortar mi sonido e pido a este senhor Ricardo Duarte que diga qualquer coisa para termos a certeza que és uma pessoa que viene com o interesse que vem com o interesse de ouvir a palestra. Pode, por favor, senhor Ricardo Duarte, dizer qualquer coisa? Está-me a Sim, ouvir? olá, boa noite, estão a ouvir bem? Sim, sim. Sim. É uma pessoa séria, não é o senhor? É que temos tido... Sou, apenas tenho, Desculpe a apenas tenho a pergunta. câmera. Desculpe a pergunta, Sim, mas sim, é que temos tido aqui umas intrusões obscenas que nos estragam as sessões. De maneira que temos agora que estar prevenidos. Olá, Zé, boa noite. certo. Olá, boa noite. Estão-me a Boa ouvir noite. bem, não é? Boa noite. É uma pessoa séria esta. Ora bem, então vou cortar a minha palavra para passar ao nosso conferencista. Muitas gracias. Buenas noches, muchísimas gracias. Sí, muchísimas gracias, Víctor, por tu amable presentación y también a Ana Vale por su apoyo técnico fundamental para que esto salga adelante sin problema. Creo que ya puedo subir la presentación. ¿La puedo compartir ya? Vale, Sí, pues vamos sí. a ello. ¿Se ve la presentación? Sí,
¿Se ve? Sí, perfecto. Vale, perfecto. Pues repito mi agradecimiento a DECA por esta invitación que me honra participar en estas prestigiosas palestras que vienen desarrollándose hace algún tiempo y sobre todo, como ya digo, a Víctor por su amable invitación. Y también agradezco mucho a aquellos que estáis detrás de la pantalla escuchándome en esta noche. Bien, el tema, como acaba de comentar Víctor en su presentación, se titula Emblemas y jeroglíficos en la azulejería religiosa portuguesa del siglo XVIII. Pero bueno, pido en primer lugar también disculpas por hablar en español. Espero que se pueda entender sin problema. Y también casi pido disculpas por entrar en un tema que es de cultura, fundamental de la cultura portuguesa, del cual seguramente ustedes sepan bastante más que yo. Decía que voy a hablar de emblemas, ¿verdad? Y antes de entrar en materia, quería aclarar un poco qué quiero decir yo con el término emblema, qué significa concretamente lo que vamos a analizar. Y es que emblema, tanto en español como en portugués, es un tema, o sea, es un término, ¿no? Totalmente ambiguo, polivalente, que puede significar varias cosas. Así, por ejemplo, si nos referimos a una fuente como la Infopedia, ¿verdad?, de Porto Editora, podemos ver que tiene emblema varias acepciones. Puede ser una figura simbólica, puede ser una alegoría, un atributo, una marca exterior de alguna dignidad o poder, alguna insignia, divisa, ¿no? Como vemos, emblema puede ser muchas cosas. Pero, sin embargo, si nos fijamos en la acepción de emblema literario, vemos que según esta misma fuente, la Infopedia, se trata, que es algo que ya nos interesa más particularmente, de una composición artística con significado alegórico, constituida por un grabado y sobre el cual se sitúa un mote y seguida de un texto, en general en verso, de carácter epigramático. Es decir, una estructura que tiene tres elementos: una imagen, un mote, una especie de sentencia breve, ¿verdad?, en latín, y luego un texto en prosa o en verso que aclara la relación entre la imagen y el mote. Por ejemplificarlo de alguna manera, me remito al emblema que ha servido de carátula, ¿verdad?, de esta conferencia, y aquí vemos este emblema, ¿no? Decía emblemas y jeroglíficos porque se habla de jeroglíficos cuando son emblemas aplicados a la arquitectura. De ahí el término de emblema jeroglífico con el que titulaba, ¿verdad?, esta conferencia. Bien, digo, por tanto, vamos a ejemplificarlo con un ejemplo procedente de la iglesia de Oterso, en Barcelos, de la magnífica iglesia benedictina, ¿no?, de allí, donde vemos que es una composición, ¿verdad?, una bella composición formada, en primer lugar, por una imagen. ¿Verdad? Una imagen que tiene un cierto carácter enigmático. Vemos ahí un sol y dos ojos que están mirando el sol, uno de ellos sano y el otro que está llorando, está derramando lágrimas, ¿verdad? Bien, pues tendríamos, por tanto, esa imagen en primer lugar. Pero también vemos cómo hay un lema, una breve sentencia latina, ¿no? Eh, que sería adlevat et vexat, que significa alivia y molesta, que entra en relación con la imagen. Y esta relación entre el lema y la imagen se clarifica con este texto en portugués que se sitúa debajo y que indica que el superior, el abad de un convento, así como castiga, ha de premiar. Con lo cual nos está explicando el significado de este emblema, diciendo que el abad de un convento debe tanto favorecer, ¿no?, premiar a los monjes a los cuales dirige dentro de su convento, de ahí el ojo sano, pero también ha de castigar en su caso, según su comportamiento, tanto castigo como premio. Y por eso aparece un ojo, digamos, sano y el otro derramando una lágrima para hacer referencia a estas dos cuestiones. Con lo cual, de esa manera, encontramos que esa triple estructura explica, ¿no?, nos clarifica, nos interpreta perfectamente lo que es ese emblema. Hay que decir que, bueno, esto de la emblemática, de los emblemas de aquella época, tuvieron su continuidad incluso hasta la actualidad, ¿no? Hoy día podemos ver en muchos sitios, tanto por ejemplo en la publicidad como en los memes, ¿no?, que podemos ver continuamente en Internet, cómo se producen esas combinaciones entre una imagen y un pequeño lema, no ya en latín, ahora son en otros idiomas, ¿verdad?, los lemas que aparecen, pero que se establece esa relación para establecer algún tipo de concepto que se deriva de la combinación entre ambos, ¿no?, como podemos ver aquí en estos casos, ¿no? Y lo que considero que no es un emblema, al contrario de lo que sí hemos visto que es, por ejemplo, las personificaciones, ¿verdad? Las alegorías o personificaciones, que a veces se confunden con los emblemas, pero realmente es otro tipo de manifestación simbólica, ¿no? Son representaciones
en las cuales a través de una figura, normalmente femenina, y una serie de atributos, se establecen una serie de conceptos, conceptos que son de carácter referidos a virtudes, a vicios, ¿no? O conceptos de carácter no material, ¿no? Sino que son dentro de esa línea, ¿no? Que, por ejemplo, tenemos la personificación de conceptos abstractos, perdón, que quería decir anteriormente, de conceptos abstractos, como por ejemplo, aquí en este caso la fortaleza, o en otros lugares también en Portugal podemos encontrar estas personificaciones también, no de carácter religioso o moral, como puede ser la poesía, o Thalía, que sería la musa de la comedia, ¿verdad? Como podemos ver aquí a la derecha. Esto no serían emblemas, sino que es otro tipo de manifestación, repito, que son personificaciones o alegorías. Tampoco lo serían, por ejemplo, estos medallones aquí con representaciones de los instrumentos de la Pasión de Cristo, de las Arma Christi, que podemos ver en algunas iglesias, porque es verdad que tienen una cartela similar a los emblemas, una figura y una cartela, pero no tienen un lema, no tienen un mote que interactúa con la imagen, con lo cual no podemos considerarlos estrictamente como emblemas. El origen de estos emblemas, de estas manifestaciones que vamos a ir viendo, ¿no? Analizando, sobre todo en la azulejería portuguesa del siglo XVIII, tienen un origen bastante remoto, un origen antiguo. Las primeras manifestaciones en las que encontramos una combinación entre una imagen y un lema se remontan a la segunda mitad del siglo XIV y aparecen fundamentalmente en el ámbito del amor cortés de aquella época, ¿no? El amor cortesano que predominaba en aquellos momentos en las cortes europeas, y así apreciamos una serie de insignias en las cuales vemos un elemento, ¿no? Un elemento simbólico que se asocia a una letra o un lema determinado. A la izquierda podemos ver un capullo de rosa y el término amable capullo, o aquí a la derecha un cisne con el lema espero de vos, traducido espero de vos el alivio. Se trataba de emblemas de carácter amoroso que los enamorados llevaban pues, en su indumentaria o en sus sombreros para comunicar un sentimiento amoroso a la persona amada, ¿no? Y era muy habitual llevarlos en aquella época en la indumentaria. También tenemos aquí, por ejemplo, este otro también de carácter amoroso, con el lema en mayo, ¿no? La estación de la primavera, ¿no? De las flores, de cuando aparecen las flores, ¿no? Cuando es la estación del amor, donde vemos que bajo un árbol con muchas hojas aparece un amante que le está entregando un corazón a su amada y la amada una corona de flores al amado. Y aparece esa letra indicando, como ya digo, en la estación, en el mes de mayo y la estación de la primavera. Muy pronto, estas insignias amorosas se empiezan a generalizar y vemos cómo muchos nobles y reyes y príncipes de aquella época empiezan a adoptar estas formas emblemáticas, es decir, una figura y un lema latino que lo complementa, como elementos identificadores, como insignias personales que van sustituyendo poco a poco a los elementos heráldicos, a la heráldica familiar, ¿no? De la tradición heráldica de su familia, y van sustituyendo por estos elementos personales. Y, por ejemplo, estos príncipes, ¿no? Estamos hablando ya del siglo XIV, XV, principios del XVI, acostumbraban a llevar estos emblemas, ¿no? Como broches, por ejemplo, vemos en el caso de los sombreros, aquí en estos retratos de Bartolomeo Véneto, y también a veces en la indumentaria, en distintas partes de la indumentaria. Aquí, por ejemplo, en el caso del de la izquierda, vemos que el emblema aparece la letra, ¿no? Probaste y conociste, ¿verdad? Aparece representada ahí ese emblema donde vemos como un anciano con un león y otro que está espantándose, no está muy claro, pero bueno, se ve que es una imagen con ese lema seguramente de carácter amoroso. Y, por ejemplo, en el de la derecha, uno un poco más claro, donde vemos una nave, ¿no? Diciendo que la esperanza me guía, una nave dirigida por la esperanza que le va llevando a buen puerto, ¿no? Y por tanto son estas empresas, esta suerte de empresas como insignias de carácter personal, donde muestran algunos de sus deseos, ¿no? De aspectos de su personalidad, algún tipo de propósito, ¿no? Que ellos se trazan y que lo expresan a través de esas insignias con las cuales se dan a conocer a los demás. No solo en insignias, sino también lo vemos, por ejemplo, en medallas, ¿no? Medallas que muchos príncipes acuñan como elemento de propaganda de su propia imagen. Y aquí tenemos, por ejemplo, esta elaborada por Pisanello, de Alfonso V de Aragón, donde aparece
en el anverso el retrato, la figura, ¿no?, de este príncipe, y en el reverso de la medalla encontramos un emblema en el cual aparece un águila que está compartiendo el ciervo que ha cazado con otras águilas. Y el lema es la liberalitas augusta, la liberalidad, la generosidad augusta por parte de este príncipe, haciendo por tanto referencia a una de sus virtudes fundamentales. Ya digo que son elementos esencialmente de carácter propagandístico. Y también, en muchas ocasiones, estos príncipes van a usar este tipo de empresas, ¿no?, de emblemas de carácter personal, muchas veces en sustitución incluso de los elementos heráldicos. Poco a poco van a sustituir a la antigua heráldica familiar, ¿no?, a la cual, linaje al cual pertenecen. Y, por ejemplo, aquí en el caso, como vemos arriba, ¿no?, de Luis XII, tenemos un puercoespín con el lema Cominus et eminus, de cerca y de lejos, porque el puercoespín pincha de cerca cuando te acercas, pero también arroja, proyecta sus púas, hiriendo, ¿no?, a las personas también de lejos, con lo cual diciendo, cuidado que soy un príncipe peligroso, tanto de cerca como de lejos, ¿no?, un aviso a los enemigos. O, por ejemplo, abajo vemos a Francisco I, que está con una empresa personal también de la salamandra, que era un animal que, según la tradición medieval, podía sobrevivir en el fuego, podía aguantar perfectamente entre las llamas, y por eso el lema nutrisco es extinguo, ¿no? Es un lema, como ya digo, una empresa de carácter amoroso, donde dice que él, que debido a su pasión amorosa, ¿no?, es capaz de tanto de extinguir el fuego como de alimentarse de él. Una especie de concepto relacionado con las aventuras amorosas del rey, y que son, ya digo, una especie de empresa personal. Y por poner algún ejemplo portugués, ¿verdad? Aquí tenemos el de Afonso V, el africano, una empresa a la maíz que aparece representada, por ejemplo, en el convento de Torres Vedras, en Baratoyo. Vemos que en varios lugares, en relieve o también decorando los techos del claustro, encontramos este molino hidráulico, ¿no?, que es capaz de dispersar el agua, como diciendo que mis virtudes, mis bondades, pueden expandirse, igual que el agua a través del molino hidráulico, ¿no?, más allá. Creo que en Alamais significaría en portugués más allá, ¿verdad? Sería un poco la traducción, y por eso hace referencia con la letra al concepto, ¿no?, de la imagen de la proyección del agua en varias direcciones, como podemos ver ahí en varios ejemplos de este príncipe. A comienzos del siglo XVI, un jurista milanés, Andrea Alciato, va a decidir o va a pensar que estas empresas de carácter personal, ¿no?, que utilizan muchos príncipes en aquella época, pueden también utilizarse para crear conceptos morales, ¿no?, conceptos didácticos y morales de carácter mucho más universal y más general. Y compone un libro, el Emblematum Liber, como vemos ahí, que es una especie de adaptación de las empresas personales que hemos visto anteriormente a un concepto de emblema, puramente de emblema, ¿no? Y en su obra, como vemos, crea lo que sería el emblema triplex, el emblema triple, donde aparece, como vemos en el libro, sería una imagen grabada, igual que las anteriores empresas, un lema en latín, ¿verdad? Un lema o mote que aparece en la parte superior, igual que las empresas, pero se acompaña ya de un epigrama, de una composición en verso que explica, ¿no?, de alguna manera clarifica la relación entre la imagen y el lema, la imagen y el lema que interactúan de alguna manera, la imagen y el mote, y establece el significado del concepto a partir de ello. Y será un género, el de la emblemática, que tenga una fortuna extraordinaria. Se van a publicar libros de emblemas en toda Europa, en Portugal, en España y prácticamente en Italia, Francia, Países Bajos, etc. Bueno, va a ser un género con una tradición y con una proyección realmente extraordinaria, ¿no? Bien, como ya digo, vamos ahora a acercarnos, ¿no?, a lo que es la proyección de este género emblemático, no de esta fórmula que se desarrolla en los siglos anteriores y que concreta de alguna manera o cristaliza de alguna manera Andrea Alciato en su libro de emblemas, la aproximación a la proyección de este género, este tipo de manifestaciones, a el barroco portugués, a la arquitectura del barroco portugués, es lo que se denomina como emblemática aplicada. Sería el término que tiene este tipo de emblemas, y que se convierten, por tanto, como decía antes, los emblemas en jeroglíficos. Portugal es realmente un país privilegiado en cuanto a la enorme cantidad, la enorme densidad que tiene de ejemplos de emblemática aplicada,
ya digo, fundamentalmente en la azulejería, aunque también la vemos en otro tipo de decoraciones arquitectónicas, ¿no? No solo la azulejería, sino también algunas otras. En un catálogo que está elaborando Filipa Medeiros, ¿no? Está llevando a cabo en la Universidad de Coimbra, ha localizado, como vemos en el mapa ahí de la izquierda, aproximadamente unos 30 lugares con programas de emblemática aplicada a la arquitectura, ¿no? Fundamentalmente religiosa, pero también civil. Teniendo en cuenta que algunos de estos lugares tienen 2 o más conjuntos de emblemas. Es decir, que tendría, además, el número sería de ejemplos, ¿no? De localizados sería todavía mayor. Lo cual convierte a Portugal, como ya digo, en el conjunto más denso realmente de emblemática aplicada en toda Europa. No hay un caso de una cantidad de ejemplos como es el caso portugués. De ahí la singularidad y la importancia que tiene el tema para nosotros que estamos estudiándolo. Este catálogo de 30 lugares, ¿no? 30 ubicaciones, ciudades, ¿no? En las cuales encontramos este tipo de manifestaciones, se debe a una aportación de mucha gente. Ha sido realmente una contribución por parte de muchos investigadores. Por una parte, tendríamos los estudios o las aportaciones previas, ¿no? De João Miguel dos Santos, Simões, fundamentalmente su monumental volumen dedicado a la azulejería en Portugal del siglo XVIII, ¿verdad? Y también publicaciones de José Meco, una serie de publicaciones ilustradas que son fundamentales, nos han sido fundamentales para poder detectar cuáles son los conjuntos de emblemas que se localizan fundamentalmente en algunas de las iglesias portuguesas. Ha sido un punto de partida fundamental para nosotros. Otra de las aportaciones, otro de los autores que ha aportado realmente una gran cantidad de estudios y es un pionero, y a él quiero dedicar esta conferencia. Él falleció hace no muchos años, ¿verdad? Es Luis de Moura Sobral, que realizó numerosos estudios sobre emblemática aplicada, tanto en la azulejería como también en la pintura, en el mobiliario, etcétera. Fue un autor que aportó numerosos estudios y que ha sido fundamental para ir construyendo ese mapa que veíamos antes de ejemplos de emblemática aplicada en Portugal. También tenemos a João Pedro Monteiro, del Museo Nacional del Azulejo, otro de los autores que ha hecho aportaciones muy interesantes dentro del ámbito de los estudios de emblemática aplicada, sobre todo en el sentido de que él estableció una serie de relaciones, ¿no? En su investigación entre libros de emblemas concretos, concretamente los Pía de Sideria de Germán Hugo, y varios conjuntos en la zona centro de Portugal. Con lo cual fue el primero en establecer claramente una vinculación entre libros de emblemas determinados, ¿no? Y conjuntos de azulejos que se inspiraban en los grabados de esos emblemas. También Filipa Medeiros Araújo, de la Universidad de Coimbra, del Instituto de Investigación Interdisciplinar, ha realizado numerosas publicaciones en este sentido e investigaciones, y luego volveré a ella al hablar de proyectos que están en marcha acerca de la aplicación de la emblemática aplicada a la interpretación del turismo cultural. Es una figura fundamental también. Carmen López, de la Universidad de Santiago de Compostela, también ha hecho muchas aportaciones en el campo de la emblemática aplicada de temática mariana. Ella realizó su tesis sobre los emblemas, ¿no? En conjuntos marianos, y ha realizado investigaciones y ha aportado diversos trabajos relativos con este tema. También debemos destacar a Celso Mangucci, ¿verdad?, de la Universidad de Évora, el cual igualmente no solo ha aportado, ¿no?, investigaciones también importantes en este sentido, sino que nos ha ofrecido una referencia fundamental, que es su tesis doctoral, Historia de la azulejería portuguesa, iconografía y retórica, y también un blog donde da especial importancia al tema de la emblemática aplicada, que es Portuguese Styles, que es un blog fundamental también para poder aproximarse a la vertiente simbólica y retórica de la azulejería portuguesa. Y termino con Rosario Salema de Carballo, de la Universidad de Lisboa, la coordinadora, ¿no?, de redes de investigación en azulejo, quizá no por sus estudios directos sobre emblemática aplicada, sino por la tesis de la pintura del azulejo en Portugal, 1675-1725, autorías y biografías, un nuevo paradigma, porque ofrece una información visual fundamental, realiza una recopilación de muchos ejemplos que nos ha servido también de material para poder construir ese mapa de ejemplos que decíamos anteriormente.
Bien, vamos entonces ya a entrar en materia, ¿verdad? Y analizar esa presencia de los emblemas o jeroglíficos, emblemas aplicados, en la arquitectura religiosa y también civil en Portugal. Los primeros ejemplos que encontramos en Portugal se remontan al siglo XVI. Muy poquitos, pero bueno, alguno hay, ¿verdad? De aquella época. Y así encontramos, por ejemplo, este medallón que se encuentra en el Museo Nacional Machado de Castro, en Coimbra, ¿verdad? Y que es un ejemplo de la aplicación, en este caso, a la escultura de mármol, y es un emblema de Alciato. Sobre la ocasión, vemos que está reflejado fielmente en este medallón que vemos en ese museo. También encontramos ejemplos de emblemática muy ricos, verdaderamente espectaculares, por ejemplo, en el caso de armaduras. Estas estructuras de madera de algunos techos de algunas iglesias, armaduras pintadas, como la que vemos aquí con emblemas, perdón, y constituyen también ejemplos muy, muy interesantes. En este caso, bueno, inspirados en un tratado de Filippo de Piccinelli, fundamentalmente, pero que constituyen también programas bastante ricos en ese sentido. Igualmente encontramos emblemas pintados al fresco, ¿no? Representaciones al fresco sobre bóvedas o en los muros, ¿no? de algunos edificios religiosos. Uno de los más interesantes es el que vemos aquí a la izquierda, ¿verdad? El de la Capela dos Osos de la iglesia de San Francisco en Évora, que tiene en la parte superior emblemas funerarios que están inspirados en un autor español, que es Diego de Saavedra Fajardo, ¿no? Y hay estudios que se están realizando sobre este interesante conjunto. O a la derecha, por poner un ejemplo, del antiguo convento de las Maltesas en Estremoz, donde también encontramos estos preciosos, ¿no? Emblemas casi rococó, ¿verdad? Pintados en la bóveda del coro laico de este monasterio. Pero donde encontramos los ejemplos más numerosos y además, para mí, los más espectaculares, ¿no? Los más vistosos de todos ellos, son los que aparecen en los conjuntos de azulejos, fundamentalmente del primer tercio del siglo XVIII, conforme a la típica decoración, ¿verdad? Heredada de Holanda, como había dicho Víctor en la presentación, que venía de Holanda, de azul cobalto sobre blanco, que es prácticamente un elemento casi idiosincrásico, ¿verdad? De la imagen y de la cultura portuguesa. Este tipo de programas, como podemos ver aquí, en este fantástico conjunto de la iglesia benedictina de Barcelos. Bien, ¿dónde se localizan estos programas de emblemas en la azulejería portuguesa? ¿Cuáles son las ubicaciones habituales de este tipo de manifestación simbólica que venimos analizando? La fórmula compositiva más habitual, ¿no? Dentro de este tipo de manifestaciones es aquella en la cual se establece una suerte de diálogo, ¿verdad?, entre los emblemas o jeroglíficos situados en la parte inferior de los muros, es decir, en el zócalo, ¿verdad?, en la base del muro, con programas narrativos, programas de carácter descriptivo narrativo, monumentales, como los que vemos aquí en la Casa de la Misericordia de Évora, que entran, como digamos, en cierta conversación, en cierta relación unos con otros, ¿no? Y aquí tenemos, pues esto, lo que sería en la parte inferior las obras de la misericordia corporales representadas en emblemas, ¿verdad? Y en la parte superior las obras de la misericordia ejemplificadas en escenas evangélicas, ¿no? Jesús, pues llevando a cabo diversos episodios, referencias a esas obras de la misericordia, que es una temática, pues lógica, ¿no? Dentro de una casa de la misericordia como es la que estamos aquí viendo. Por poner otro ejemplo, ¿verdad? De esta estructura que decía anteriormente, volvemos a la iglesia benedictina del Terzo en Barcelos, donde encontramos una composición también muy similar. Vemos como los jeroglíficos que representan principios de la orden de San Benito, ¿verdad? De la regla de San Benito, aparecen en el zócalo, en la parte inferior, y van estableciendo, perdón, una suerte de relación con las composiciones, monumentales composiciones narrativas que hacen referencia a la vida de San Benito en la parte de arriba, ¿no? Y se crea esa suerte de relación o de conversación, ¿no? Prácticamente entre unas y otras.
Aquí tenemos otro caso. Lo que sucede es que, digamos que la historia de este lugar lo convirtió, como podemos ver, en una sala de billar de la Sociedad Recreativa, ¿verdad?, Popular de Estremoz, donde se creó una bóveda para separar un cuerpo de otro, pero realmente aquí también teníamos el mismo esquema, es decir, monumentales emblemas en la parte inferior del muro, como podemos ver ahí, y la parte superior de la iglesia, actualmente, pues bueno, cortada por esa bóveda moderna, tenía escenas del Antiguo Testamento, con lo cual también se establecía una relación entre los emblemas y también personificaciones alegóricas, que aparece, es un programa muy rico, ¿verdad? Y la parte de arriba, que está, bueno, muy perdida, pero que se conservan algunos fragmentos de lo que eran episodios del Antiguo Testamento, perdón, bíblicos, que tienen relación de alguna manera también con eso. En dos ocasiones vemos que la relación se establece entre los jeroglíficos del Zócalo, como viene siendo habitual, y en este caso representaciones en la cúpula, en la bóveda de la sala, de la estancia en la cual se encuentra. Aquí tenemos la iglesia de las Mercedes en Lisboa, ¿no?, donde existe este pasaje, curioso pasaje secundario, ¿no?, de acceso a la sacristía, y donde vemos en la parte inferior emblemas de carácter inmaculista relacionados con la Inmaculada Concepción, que lógicamente tienen su relación con el tema fundamental de la bóveda de cañón que se encuentra encima, que es la Inmaculada Tota Pulcra, ¿no?, la imagen representativa de la Inmaculada en este conjunto, ¿no?, de este fantástico conjunto también. Luego hablaremos del taller de Antonio de Oliveira Bernardes, que fue el principal impulsor de este tipo de configuraciones, ¿no?, emblemáticas, como vemos aquí. Y por tanto aquí encontramos que la relación se establece entre el zócalo y la bóveda del lugar, ¿no? Como sucede también, por ejemplo, en el convento, ¿no?, de los eremitas de Sao Paulo, de Serra da Osa, ¿no?, cerca de, y creo recordar que está cerca de Estremoz, ¿verdad?, más o menos por esa zona, en la cual se ha convertido en un hotel, es actualmente un hotel, ¿no? Y ha estado ahí, ¿no, Víctor? Y un comedor estupendo, por cierto, ¿no? Y donde vemos que existe en ese comedor reconvertido una relación entre los emblemas del Zócalo, relacionados con el Cantar de los Cantares, ¿verdad? Son fórmulas emblemáticas, y los del techo. Lo que sucede es que lamentablemente el techo al fresco, en este caso, no es de azulejo, sino pintado al fresco, está muy deteriorado, y los emblemas son poco visibles. Pero bueno, algo se ha podido reconstruir del programa, como vemos ahí, de esa relación, como ya digo, entre los emblemas de la parte inferior, ¿no?, escenas del Cantar de los Cantares con sus lemas, y también emblemas de la parte de arriba, con los que guarda también cierta relación vinculada con la penitencia y con la vocación como virtudes monacales, virtudes que deben mostrar los religiosos en estos conventos. En algunos casos, estos conjuntos de emblemas se convierten en la única decoración, es decir, no hay una relación entre una parte emblemática y otra narrativa, sino que por su monumentalidad, ¿no?, como vemos aquí, por ejemplo, en el antiguo monasterio de Jesús, en Setúbal, vemos estas grandes composiciones que están inspiradas en la Elogia Mariana de Augusto Redel, y que son composiciones, alegorías marianas verdaderamente impresionantes, ¿no?, que cubren prácticamente, o al menos la mitad de los muros de la iglesia. También a veces no solo hemos visto, bueno, grandes naves, ¿no?, de iglesias o lugares, ¿no?, vinculados un poco con esa actividad, sino que a veces también los encontramos en pequeñas capillas, ¿no? A veces hay que buscar, ¿verdad?, en la iglesia, entrar en las capillas laterales, y por ejemplo, esta capilla del Cristo, ¿no?, del Santísimo Cristo, de la iglesia de Nuestra Señora de Concepción, en Villavisosa, vemos como también encontramos, ¿no?, un emblema monumental, ¿no?, con una cartela verdaderamente riquísima, ¿no?, pues con atlantes y con todo tipo de elementos decorativos, para hacer referencia este caso, al lirio, ¿verdad?, o la azucena, no ya como imagen de la Virgen, suele ser un elemento habitual, como de la simbología de la Virgen María, sino de Cristo, ¿no? Porque nació sin semilla, ¿no?, sin semine germen, como dice abajo, porque estas plantas nacen de bulbos, no nacen de semilla, con lo cual se hace esa referencia cristológica curiosa aquí a este emblema en esta capilla, ¿no? O también, por ejemplo, aquí vemos
un curioso emblema procedente también de un libro español de emblemas, de La idea del buen pastor, de Francisco Núñez de Cepeda, en el cual es un emblema impresionante, porque vemos cómo la guadaña de la muerte va cortando una serie de flores que representan a un obispo, a un cardenal, a un papa, como diciendo que la muerte mide por igual a todos, ¿no? No hay distinción ante la muerte, sino que cualquiera, ¿no?, sufre las consecuencias de todo ello. Por tanto, relativo al tema de la vanitas, por ejemplo, en este caso, en una capilla bautismal. Lo que sucede que la última vez que fui aquí a Braga, a la Catedral de Braga, que es donde se encuentra este emblema, se había transformado. Yo no sé, espero que no se haya perdido el panel de azulejos, porque ya digo que había transformado la capilla, y yo espero que se haya llevado al museo y que se conserve porque la foto ya es de hace bastantes años, ¿no? De al menos 20 años. En algunos casos pasa lo contrario, es decir, o los emblemas no están en la parte inferior, en la parte del zócalo, en relación con los narrativos, sino que se invierte el orden, ¿verdad? Y así tenemos, por ejemplo, el antiguo refectorio del convento de Santa Marta, actualmente hospital de Santa Marta, reconvertido. Ahora vemos que es el salón de actos, ¿no? Aquel antiguo refectorio de este lugar, donde encontramos cómo los emblemas, ¿no?, están en una parte elevada, están ya en una zona elevada, bien visible, mientras que la parte inferior, ¿no?, como vemos aquí en amarillo, estarían las escenas narrativas de santos, concretamente de Teresa de Jesús. También encima, ¿vale? Encima de los emblemas vemos aquí en los tímpanos, ¿no?, de los laterales de este espacio, también encontramos esas escenas. Pero se encuentran en este caso las escenas de santos hagiográficas debajo y los emblemas en la parte superior, ¿no? O aquí, por ejemplo, en esta sala o casa de la hermandad, ¿no?, de la iglesia parroquial de la Santa Cruz de Santarém, ¿no?, donde vemos cómo también aquí los emblemas pasan a una zona superior, mucho más visible, mientras que la inferior son escenas cotidianas de caza y de pesca, aparentemente sin sentido religioso, pero digamos que los emblemas pasan a una ubicación bastante más visible. Aquí es difícil saber si tienen alguna relación con las pinturas de la bóveda, pinturas también, ¿no?, que vemos que se conservan parcialmente, pero están muy perdidas, y es difícil saber si existe alguna relación temática, aquí en este caso entre los emblemas y las pinturas al fresco de la parte superior, ¿no? O, por ejemplo, en esta fantástica sacristía, realmente un espacio, ¿no?, bellísimo, ¿no? Esta sacristía del monasterio de Baratoyo, en Torres Vedras, en la cual encontramos unos magníficos emblemas, en este caso en una zona bastante elevada ya del muro y, por tanto, muy visibles, lugares perfectamente visibles, en este caso, para aquellos monjes que tenían acceso a la sacristía, ¿no?, que podían acceder y podían contemplar esta serie de manifestaciones. En algunos casos, no muchos, lo vemos, ¿no?, como por ejemplo en la iglesia de San Salvador, en Coimbra, cómo estos emblemas se distribuyen por varios lugares de la iglesia, cabecera, naves, es decir, aprovechan un poco los espacios disponibles de una iglesia lógicamente anterior, de carácter románico, ¿no?, la cual pues en el siglo XVIII se decora con estos elementos en las superficies disponibles. También en el coro incluyeron emblemas de estas características, y también, sin duda, los hubo en los claustros de los conventos y de los monasterios. Lo que sucede es que actualmente en Portugal al menos no conocemos ningún ejemplo de claustro que tenga decoración con emblemas o jeroglíficos de estas características. Los hay con alegorías, los hay con otras, con fábulas, ¿no?, etcétera, pero no con emblemas. Y seguramente estos paneles trasladados, ¿no?, lógicamente han sido trasladados desde un lugar desconocido al museo, a la casa museo Visalla Barreto de Coimbra. Se encuentra actualmente en los jardines, decorando los jardines de esa casa museo. Procedían, sin duda, de las galerías de algún convento, ¿no?, cuya procedencia pues no conocemos, pero sería también un lugar habitual. Por ejemplo, en Brasil, no ya en Portugal, pero en Brasil sí se conserva algún ejemplo de programa emblemático, ¿no?, como en Bahía, por ejemplo, aplicado en este caso a las galerías, ¿no?, laterales de los claustros de los monasterios. Y ejemplos un poco más particulares, como por ejemplo en esta sala capitular, ¿verdad? La sala capitular del convento de San Jaume de Penitencia de las Maltesas de Estremoz, en el cual vemos cómo, en este caso, los jeroglíficos se sitúan como respaldo de los asientos donde los monjes comían. El lugar, ¿no?, para comer de los monjes se sitúa concretamente en esa zona, ¿no?
Y otras veces hay que buscar, ¿no?, detenidamente en programas dónde están los emblemas, no son tan evidentes, sino que hay que andar indagando, ¿no?, un poco dónde se encuentran, porque están un poco camuflados, ¿no? Y aquí, por ejemplo, tenemos un cortejo triunfal, ¿no?, de Nuestra Señora de la Concepción, ¿verdad?, que se encuentra actualmente trasladado. No sabemos dónde era la procedencia inicial, pero se ha trasladado a diversas fuentes, ¿no?, del Parque Municipal de Cascais, en el cual vemos ahí en rojo a la izquierda, ¿verdad?, en esto, cómo se encuentra un emblema, ¿no?, un emblema de carácter mariano. Y si nos acercamos, vemos a la izquierda lo que aparece ahí, ¿no?, Umbram Nescit, carece de sombra, que hace referencia a un emblema que vemos también en otros azulejos, ¿verdad?, otros programas de la misma época, que hace referencia a un tipo de obelisco que había en el Campo Marcio, en antigua Roma, que tenía una esfera, ¿no? Tenía la característica de una esfera dorada en la parte superior, de modo que cuando el sol, desde cualquier lugar que iluminaba, nunca producía sombra. Creaba un efecto óptico que hacía que el obelisco nunca creara sombra en ninguna dirección. Y por tanto, se hace referencia a la Virgen María. Virgen María, ¿no?, que carece de cualquier tipo de pecado, de sombra de pecado, y por tanto se convierte, como vemos aquí, en un emblema inmaculista de la Virgen María en estos casos, ¿no?, que estamos viendo aquí. ¿Cuáles son las fuentes visuales y literarias de los programas emblemáticos en la azulejería portuguesa? Muchos de los emblemas que hemos visto son de creación por parte de los azulejeros, son invenciones, ¿no?, que hacen, no sabemos exactamente la fuente, pero no hemos encontrado una fuente directa, literaria, de donde proceda concretamente estos emblemas. Pero sí hay casos en los cuales aparecen esas fuentes, o sea, podemos encontrar esas referencias, ¿no? Por ejemplo, de la iglesia de las Mercedes en Lisboa, uno de los que aparecen arriba, en la bóveda de esta sala que veíamos anteriormente, es un emblema del perro ladrando a la luna, claramente inspirado en el emblematum liber de Alciato, ¿no? Hay una procedencia, una derivación claramente, aunque quizá el significado pueda variar, pero nos encontramos esa procedencia. Y por supuesto también de los libros de emblemas portugueses. No son muchos los libros de emblemas portugueses que llegaron a editarse, hay muchos manuscritos, pero son escasos los libros editados, pero en algunos casos sí se editaron y sí tienen su influencia, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos los 2 volúmenes de los 3 que se iban a publicar de João dos Práceres, o Príncipe dos Patriarcas, San Bento. Digamos, un libro de emblemas que emblematiza la vida del fundador San Benito, ¿no? Entonces, de ese libro de emblemas vamos a ver cómo se van a tomar varios para la decoración del zócalo de la iglesia benedictina del terzo que comentaba anteriormente, pero cambiando el significado. Es decir, en el caso del libro se trata de emblemas personales relativos a San Benito, pero sin embargo, en el caso de la iglesia, no los que aparecen ahí, se trata de representaciones de puntos, ¿no?, de diversos artículos de la regla de San Benito. Hay una transferencia, se ve que la imagen es la misma, pero hay una transferencia de significado, ¿verdad? De un caso a otro, del libro, lo que sería el libro de fuente, hacia el ejemplo finalmente en la iglesia. Así el de la izquierda, por ejemplo, vemos la diferencia extingue con el fuego, hace referencia al fuego con el que se atacaba a Hércules a la hidra de Lerna, ¿verdad? Aparece ahí, haciendo referencia a la lucha de San Benito contra los herejes. Pero, sin embargo, en el caso de la Iglesia, vemos que se indica en el texto en portugués abajo, solo con el amor divino se extingue el amor profano. Con lo cual no es un ataque contra los herejes, sino el hecho de que el monje debe promocionar el amor divino frente a las cuestiones profanas en su culto. Y hay una traslación de lo que sería el carácter particular, ¿no?, de los emblemas del libro a este caso, a la iglesia, ¿no? Aquí también sucede lo mismo. En el libro es la lucha de San Benito contra las dificultades, no contra los distintos herejes que trataban de alguna manera de desviarle, ¿no?, o tentaciones que trataban de desviarle de su camino, que son los relámpagos y la lluvia, y sin embargo, en el caso de la iglesia, son las tentaciones, ¿no?, fuertes en este caso para los monjes, no para Benito, sino las tentaciones que deben ser más fuertes, ¿no?, o sea, mayor resistencia cuanto más fuerte es la incidencia, ¿no?, de esas posibles tentaciones, ¿no? Entonces, más fuerte frente a los adversarios
necesarios, como dice el lema que aparece ahí. Y volvemos otra vez al de la carátula, ¿verdad? Al emblema que veíamos anteriormente, en el cual aquí lo que hace referencia, en el caso de la empresa, del libro, es al hecho de que, digamos, la verdad luminosa de San Benito permitía reconocer a los monjes que tenían un verdadero sentimiento, una verdadera fe, ¿no? Que su luz, digamos que esos monjes no les cegaba, pero sin embargo aquellos que tenían intenciones más pecaminosas o tenían intenciones un poco más oscuras, les lloraba a los ojos, ¿no? Con lo cual Benito sabía distinguir perfectamente cuáles eran aquellos monjes que se unían a su orden con una intención buena o con una intención no tan buena. Y en el caso que comentaba anteriormente, la iglesia, en el caso de la izquierda, en el azulejo, sería que el superior, el abad, debe ser capaz, ¿no?, tanto de castigar, cuando no hay un comportamiento adecuado, a los monjes del convento, como premiar en su caso. Todos ellos, como vemos, ejemplos de cómo se adapta el significado, el sentido del emblema a lo que sería el azulejo, ¿no? Pero aparte de estos ejemplos que hemos visto de influencia de la azulejería portuguesa, ¿verdad? O sea, de la emblemática, perdón, portuguesa, la azulejería, también encontramos otros ejemplos no portugueses, ¿no? Y fundamentalmente procedentes de la emblemática mística, ¿no? Emblemática mística producida por los jesuitas, sobre todo, y que se trata de un tipo de obras, aquí vemos obras en las cuales son protagonistas infantiles de los emblemas, donde aparece una figura de Cristo, infantil de Cristo, ¿no? Como al lado, ¿no?, como si fuera la imagen de Cristo, y una niña que le acompaña, que es el alma humana, ¿vale? Que es aconsejada, iluminada por Cristo. Y se trata de una obra de carácter místico en la cual va evolucionando el alma a través de las tres vías, de la vía purgativa, de la vía iluminativa y de la vía unitiva, en una purificación del alma, ¿no?, que va experimentando poco a poco. Y ese es el sentido un poco del libro. Pues bien, este tipo de emblemas místicos, con estos niños y niñas tan encantadores, va a tener una proyección impresionante, por ejemplo, en conjuntos de la zona centro de Portugal, cerca de Lisboa. Vemos como hay nada menos que 5 conjuntos de azulejos que están inspirados en los Pía de Sideria, ¿verdad? En esta obra del jesuita Germán Hugo, que veíamos antes, y que va a dar lugar, pues, a diversas inspiraciones, ¿no? Aquí tenemos, por ejemplo, el caso de Torres Vedras, de esa sacristía fantástica. Aquí el emblema, ¿no?, del alma que acude a beber el agua, ¿no?, en la fuente de vida, que es Jesús, sobre los lomos del ciervo, ¿no?, como un emblema que aparece reproducido en la sacristía. Esta otra, ¿no?, del alma que se derrite, que se funde ante la palabra de Jesús, ¿no? Que vemos, por ejemplo, veíamos antes una vista general de lo que es el Hospital de Santa Marta, ¿no? La sala capitular antigua del Hospital de Santa Marta, encontramos también esta traslación, ¿no? Y en algunos casos es también interesante el hecho de que los emblemas no vienen ya de las ediciones latinas, sino, en este caso, de traducciones portuguesas de aquellas ediciones, ¿no? Y, por ejemplo, aquí José Pereira Veloso hizo una traducción, Los deseos piedosos, de los Pía de Sideria de Germán Hugo, ¿no?, en portugués, ediciones también ilustradas, que en algunos casos van a ser la fuente directa de inspiración, ¿no?, como por ejemplo en la Catedral de Bella, en la cual vemos un azulejo que fue reutilizado ahí, pero que se basa no en las ediciones originales latinas, sino en la portuguesa, ¿no? En la versión portuguesa está claramente inspirada por este grabado, ¿no? También encontramos influencia de otros libros místicos. Por ejemplo, en el zócalo, en el pretil, ¿no?, del segundo piso del claustro, ¿no?, que actualmente es el Museo Nacional de Azulejo, vemos ahí una serie de azulejos también reaprovechados de varios conventos de carácter femenino, y donde vemos como, por ejemplo, la Escola Cordi, la Escuela del Corazón, ¿no?, relativa a emblemas místicos sobre el corazón endurecido del fiel, ¿no?, del alma humana, que debe poco a poco, ¿no?, como vemos, debe sufrir, ¿no?, para finalmente liberarse de los vicios, de los pecados, de lo material, para unirse finalmente con Dios. Pues vemos toda esta serie de emblemas relativos al tema del corazón, ¿no? Aquí, por ejemplo, Cordis Mundatio, perdón, pues bueno, el tema de la...
que tenía la limpieza, ¿no? Perdón, la limpieza del corazón, que vemos aquí en este caso, ¿no? Y también de la Regia Via Crucis, ¿no? De Benedictus van Haften, otro tratado también de carácter místico, en el cual observamos cómo es en este caso, vemos una vez más a Cristo, ¿no? Y al alma humana, que es la idea de que el alma debe abandonar las cosas materiales, coger su cruz, seguir a Cristo para finalmente unirse con Él místicamente. Sería también otro de los temas. Y vemos cómo igualmente a la izquierda, en esos ejemplos que veíamos en el pretil del Museo Nacional de Azulejo, vemos ejemplos procedentes o inspirados directamente en los grabados de estos lugares. Aquí tendríamos otro ejemplo, ¿no? De la cuadriga donde se encuentra la cruz, ¿no? Es la cuadriga de tu salvación, ¿no? Con esta figura femenina con la cruz llevando a cuestas, y finalmente la unión mística entre el alma y Cristo, representada mediante esta figura que vemos aquí en este caso. Es interesante ver cómo toda esta emblemática mística aparece en conventos, en conjuntos conventuales fundamentalmente femeninos. Son conventos de monjas, ¿no? Femeninos, en los cuales vamos a encontrar esa traslación o ese uso frecuente de los emblemas de carácter místico protagonizados por estos elementos infantiles, por el niño y la niña que aparecen ahí en esos casos, ¿no? También, perdón, vuelvo a la anterior, encontramos emblemas inspirados en la vida de Cristo, no solo ya en composiciones, digamos, alegóricas, ¿no? Místicas, como veíamos antes, sino otras a partir de la vida de Cristo. Sería, bueno, la obra de Celestino Leutner, ¿no? La vida, doctrina, passio Domini Nostri Jesu Christi, como estudió, por ejemplo, en este caso, Carmen López, que veíamos antes, en el cual aquí observamos toda esta serie de representaciones evangélicas de la vida de Cristo, y se acompañan, como podemos ver, de pequeños emblemas, elementos emblemáticos, exactamente igual que la obra de Leutner, que sirve de inspiración, como vemos aquí a la derecha, ¿no? Vemos un poco el proceso de adaptación. Y también, no solo de carácter cristológico, sino alegorías de carácter mariano. Aquí, por ejemplo, vemos esta alegoría en la cual aparece la Virgen María, de la cual surge una vid, que es realmente la figura de Cristo como la vid, ¿no? Como la vid de nuestra salvación, y se hace referencia, por tanto, a esa representación alegórica. Hay diversos recursos que se utilizan en la emblemática aplicada portuguesa para que sea fácilmente inteligible por un pueblo que apenas hablaba latín, y por tanto para que fueran de alguna manera inteligibles también para los religiosos que no dominaban, o en el siglo XVIII había ya un conocimiento bastante inferior de lo que era el latín. Y vemos, por ejemplo, cómo el lema latino, este caso de la misericordia de Évora, nutre a los expósitos, se acompaña de una especie de aclaración también en latín, en la parte de abajo, que hace referencia de que acoge la institución a extraños de esa edad, a niños, para alimentarlos, haciendo referencia a la recogida de niños expósitos, de niños abandonados, para criarlos en la propia institución, ¿no? Y se aclara, por tanto, con ese paramote o ese mote secundario en la parte inferior. También aquí vemos, por ejemplo, cómo en la parte superior se coloca el lema, ¿no? La vigilia del corazón, y en la parte inferior se coloca un texto bíblico que también sirve de alguna manera para aclarar o explicar al espectador el significado del emblema, ¿no? Yo duermo mientras mi corazón vigila, ¿no? La referencia que hace en este caso al corazón vigilante, que ha de mantener siempre el fiel frente a las tentaciones, ¿no? Aquí, por ejemplo, sería lo mismo, ¿no? Digamos, reblandecer, perdón, el corazón, reblandecer el corazón a través de la luz, ¿no? La luz ígnea que surge de Jesús y que reblandece el corazón pecador del alma humana que aparece junto a él. Pero también es frecuente el hecho de que ese lema latino se acompañe de explicaciones en portugués. Es decir, facilite de alguna manera mucho más la interpretación y lectura por parte, ya digo, de fieles, ¿no? De personas que no están habituadas al latín. Y aquí veíamos como ejemplos que veíamos anteriormente, en el cual el lema latino de la parte de arriba, cuanto más apretada, más alta la fuente, ¿no? Cuanto más estrecho es digamos, el tubo, ¿no? El lugar de salida del agua, más elevada, ¿no? Más eleva el agua, pues aquí hace referencia, explica que la humildad en la religión ha de aumentar, ¿no? De alguna manera la virtud, ¿no? Que la humildad es positiva para eso.
En algunos casos directamente el mote se traduce en lengua portuguesa. Vemos aquí cómo ya ni siquiera se utiliza el latín, ¿verdad? El caso de Santa Marta en Lisboa, sino que se traduce directamente, ¿no? Vemos el lema o la sentencia que aparece acompañado a la imagen emblemática para que sea fácilmente inteligible por las personas que lo ven, ¿no? Que lo están visualizando, en este caso, en la sala capitular. Perdón, aquí se ha, se ha bloqueado. Perdón, no. Voy a volver a subir porque parece que se ha bloqueado la presentación. Sí, sí, Perdón por la interrupción. no hay problema. ¿Se ve a partir de ahí? Sí, sí, Perdón, voy hacia atrás. Aquí sería, bueno, un poco en la línea de lo anterior, lo mismo. Vemos un emblema procedente de los Pía de Sideria como la sentencia, ¿no? Bíblica que lo acompaña para explicarlo. Aquí, a modo de mote, se traduce al portugués, ¿no? Mi alma se derrite cuando mi marido me habla, ¿no? Procedente del Cantar de los Cantares, en este caso, pues aparece traducido directamente, como vemos, al portugués. Aquí tenemos algunos ejemplos de traducciones, ¿verdad? Para, de alguna manera, facilitar la lectura de los espectadores que están asistiendo a ello. Y también incluso el mote a veces se sustituye por un epigrama o breve composición poética. Y este es el caso de Baratollo, ¿no? Veíamos antes del monasterio de Santo Antonio de Baratollo, en el cual vemos cómo hay una sentencia en latín y abajo un epigrama, pero curiosamente en español. Estamos en un convento portugués muy lejos de la frontera, pero sin embargo, por alguna razón, se utilizaron unos pequeños versos, epigramas en castellano, ¿no? Inéditos además, que no sabemos de dónde viene la fuente de estos epigramas que se utilizaron para estos magníficos paneles que aparecen ahí. Ahí tenemos algunos ejemplos de estos pues bueno, epigramas en castellano que se utilizan en algunos de estos emblemas, ¿no? Y ya para ir terminando, el proceso de actualización o adaptación de la pintura. Es decir, no solo ya cambia el significado, se adapta el significado de la obra de emblemas a lo que sería el contexto conventual en el cual se sitúa normalmente estos paneles o eclesiástico en el cual se sitúa, sino que también vemos cómo en muchas ocasiones hay una adaptación de la imagen, ¿no? El azulejo expande de alguna manera la representación figurada, ¿no? Y aquí vemos cómo hay esta necesidad de adaptar aquí el emblema procedente también de los Pía de Sideria. Aquí en el caso de Santarém, ¿verdad? La iglesia de la Santa Cruz, se crea esta especie de ampliación panorámica, suele ser habitual, ¿no? Aquí también lo vemos. Otro ejemplo donde el grabado se tiene que expandir para poder ocupar de alguna manera todo el espacio del panel de azulejos, ¿no? Y se crea una adaptación o conversión de todo ello, ¿no? Aquí pues, tenemos también otro ejemplo de completar, ¿no? Con toda una serie de paisajes, ¿no? En el fondo de todo ello. Y sí, quería comentar una cosa también, y es el hecho curioso, todavía no explicado, digamos, eficazmente, ¿no? De manera convincente, de por qué, en el caso muchas veces en Portugal, cuando se adaptan estos emblemas místicos, los niños, los infantes, se convierten en adolescentes, ¿no? Son como figuras de mayor edad. Es curioso como hay varios casos en los cuales no se trata de infantes o de niños, sino, ya digo, de jóvenes o incluso ¿no? de personas que se ve una edad adulta. Y es interesante cómo hay ese proceso, ¿no? de adaptación en muchos casos de los emblemas aquí, por ejemplo, lo vemos claramente. Vean el grabado a la izquierda, ¿verdad? De origen de la niña Alma y del niño Jesús, ¿no? Que aparece aquí. Y sin embargo, aquí son ya un mancebo, ¿no? Un adolescente, ¿verdad? Igual que la dama, ¿no? La mujer que aparece a su lado, no son ya los niños que encontramos en el emblema original. Y ya para terminar, a veces también hay un proceso dentro de ese proceso visual de una síntesis de varias imágenes emblemáticas.
Y, por ejemplo, en el Museo del Azulejo de Lisboa encontramos esta representación que vemos aquí a la derecha, ¿verdad?, de las 4 virtudes cardinales, un panel de azulejos que no está expuesto, está dentro de la colección del museo, pero que utiliza hasta 4 emblemas, como han estudiado, entre otros, Luisa Pendeiros, ¿verdad?, 4 emblemas procedentes de un libro español de emblemas, que son los emblemas morales de Sebastián de Covarrubias, que utiliza esta suerte de composición en torno a un barco, no, que va navegando, pues se representan los 4 emblemas con sus correspondientes lemas latinos. Es decir, ahí la procedencia está muy clara, tanto por la imagen como por los lemas que lo acompañan. Por tanto, ya a modo de conclusión de lo que hemos venido viendo, nos encontramos cómo los emblemas aparecen en una gran diversidad de espacios, ¿no? En principio, vemos en cabeceras, naves y coros de las iglesias y santuarios, pero de manera preferente en espacios secundarios de monasterios, de conventos. Ya digo, esencialmente, perdón, de conventos de carácter femenino. Perdón, que ya la garganta a estas horas está un poco ya tocada. Solo accesibles a las comunidades monásticas y las hermandades en programas perfectamente visibles, localizados a un nivel registro medio o alto en los espacios en los que los paneles son instalados, ¿no? Y se hacen, como ya comentaba, para crear elementos recordatorios de carácter didáctico o moral para las personas que forman parte de esa comunidad, ¿no? Pierden el sentido inicial, original de los libros de emblemas, más hermético o más místico, para transformarse en elementos didácticos morales, ¿no? Y pueden tener un valor autónomo, como programas emblemáticos aislados, o funcionar como complemento simbólico de programas historiados, de estas historias de santos, ¿no?, que hemos visto anteriormente, o de las obras de la misericordia, etcétera, o de carácter alegórico. Es decir, tienen un carácter de complemento de otros programas para llevar a cabo una significación completa de todo ello. Y en cuanto al contenido y la función de los programas, observamos que se produce una clara selección cuando se trata de jeroglíficos procedentes de libros de emblemas editados, ¿no?, existentes. Se produce una selección de aquellos temas que son más apropiados, se consideran más apropiados para el contexto monástico al que van destinados fundamentalmente, con un carácter esencialmente moralizante y devocional. Es decir, que hay una selección de ellos y se colocan de esa manera para como recordatorio para los monjes de aquellas virtudes que deben, ¿no?, digamos, practicar fundamentalmente, y de aquellos vicios que deben rechazar de algún modo, ¿no? Y se utilizan con ese fin. Y son también, como hemos visto en muchos casos, la traducción portuguesa, tanto de los motes como de las sentencias que lo acompañan, sin duda fueron un instrumento fundamental para su más fácil comprensión por parte de estas comunidades, ¿no? Que no sería muchas veces fácil entender esta combinación un poco extraña entre imagen y lema latino, y de esa manera se facilitaba bastante la comprensión de todo ello. Solo quería terminar comentando alguna cuestión muy rápida sobre el estado de la investigación, y es que, como hemos visto, a través de la bibliografía disponible y a través de las aportaciones de los investigadores que fui enumerando anteriormente, tenemos un catálogo muy elevado ya de composiciones de emblemática aplicada, de jeroglíficos, ¿verdad?, como los que definía anteriormente, en la arquitectura, sobre todo religiosa, del barroco portugués. Pero está muy bien que cataloguemos, que hagamos un catálogo de todo ello, que interpretemos, que demos el significado, pero hay que ir más allá. Y, por ejemplo, Filipa Medeiros, ¿no?, antes hablaba Medeiros Araújo, que comentaba antes que está en la Universidad de Coimbra, está realizando un proyecto en el cual el conocimiento y la interpretación, ¿no?, de estos, la lectura, ¿no?, de estos emblemas, está sirviendo para rutas de interpretación del patrimonio de arte emblemático. Es decir, por ejemplo, en el caso de Coimbra, tenemos hasta 4 conjuntos interesantes o 4 elementos, ¿no?, de interés de carácter emblemático, y por tanto realizar un itinerario cultural relacionado con estos conjuntos de emblemas, con su explicación, su interpretación, ¿no?, que sirva como complemento, como elemento no complementario que da valor a los restantes elementos patrimoniales. Y de eso es lo que estamos ahora trabajando, en el intento de que el catálogo puede ser útil, ¿no?, de todo este tipo de manifestaciones, pero también como recurso
que se añade a los demás para crear rutas, dada la importancia, la importante presencia, ¿no?, de ejemplos de emblemática en el arte, en la arquitectura portuguesa, utilizarlo para, ya digo, de alguna manera incentivar el valor de los edificios a través de la lectura e interpretación de este tipo de manifestaciones. Y aquí ya lo dejo, creo que me he pasado un poco de la hora. Muchísimas gracias por la atención y siento los problemas de un poco de voz, pues estamos ya con muchas clases y aquí lo dejo. Muchísimas gracias. Buenas noches. Muchas gracias. No sé si quieres dar un poco de espacio a alguna cuestión que una de las personas presentes pueda levantar, si bien Pues, que comprendemos que en España es una hora más y el día de trabajo ya es muy largo, ¿no? Por sí, bueno, pero tanto, no hay problema. Yo lo que siento sobre todo por la voz, que han sido muchas horas de clase esta mañana y ya se va notando ¿no?, el sobreesfuerzo, pero yo encantado, vamos, que para cualquier pregunta, gracias. Te comprendo porque también he tenido muchas clases en mi tiempo activo. Ahora estoy ya jubilado. qué suerte. Quería, Mm, no es tan suerte porque los alumnos no hacen nos hacen falta. A mí me hacen falta. Sí. Lo quería solamente preguntarte, ¿cómo llegaste a este grado de estudio tan para mí, que soy un ignorante de este tipo de estudios, tan especializado? Eu estuve en la Facultad de Letras de Porto, donde he enseñado. Tuve un colega cuyo nombre no me recuerdo por inteiro, pero era Padre Fausto. Fausto Martins, talvez. Ajá. Era um grande especialista de simbologia, digamos, de simbologia religiosa em todo tipo de sítios de natureza cristiana, não? Sí. Pero não sei se conheces, e também não, nunca me dediquei eu mesmo. Confesso, me gusta muito a foto, llego a un monumento religioso, fotografo mucho, pero no estoy, normalmente hago como los turistas vulgares, es decir, voy pasando a otro y no profundizo, no aprofundo las cosas como usted hacen. Pero es muy interesante. Aquí, y también quería preguntarte otra cosa. Además de saber mejor por qué te dedicaste a esto, otra pregunta es, en España no es tan rico como aquí, porque España es muy grande. Ujú. Sí, respecto a la primera pregunta, llegar a esto fue absolutamente por casualidad. Es decir, nosotros, bueno, pertenezco a una sociedad española de emblemática que estudiamos, ¿no?, los libros de emblemas, etcétera, y todo esto, y fue a través de una visión, en este caso de una ermita, Ermita da Memoria, que se encuentra en, ¿cómo se llama esta localidad? Ahora no recuerdo esta localidad, que hay una enorme playa y hay olas muy grandes. Sería, ahí no recuerdo ahora, perdón, el nombre. Bueno, era una ermita en el cual en la guía Michelin, sencillamente, vi que estaba decorado el techo con elementos emblemáticos. Y dijimos, bueno, qué curioso, ¿no? Habrá que ir para ver esto, este lugar, ¿no? Ya digo, no sé, estaba ahí dándole vueltas, a ver si recordaba cómo era el nombre de la ermita de la memoria, bueno, perdón, no recuerdo ahora. Y entonces fuimos a ese lugar, estudiamos esos emblemas que había efectivamente en esa ermita y estudiamos, a partir del estudio establecimos que era del taller de Antonio de Oliveira Bernardes, que es uno de los grandes mestres, ¿verdad?, de la azulejería portuguesa del primer tercio del siglo XVIII. Entonces dijimos, vamos a ver si otros conjuntos de Antonio de Oliveira tienen también elementos emblemáticos. Y fuimos a sitios donde sabíamos que había azulejos de Antonio de Oliveira y fuimos comprobando sistemáticamente que este taller utilizaba emblemas como complemento de sus representaciones narrativas. Y hay aproximadamente 15 conjuntos del taller de Antonio de Oliveira y de su hijo Policarpo que pertenecen a ello. Ya me he acordado, Iglesia de la Memoria de Nazaret.
Nazaré es el lugar impresionante, está una ermita que está arriba, ¿no? Encima del precipicio, es ahí, y ese fue el origen, ¿no? De casualidad. Conocemos, sí. Sí, sí, es un lugar realmente fantástico, ¿no? Y la vista desde arriba. Y fue a partir de ahí como ir tirando, ¿no? Y luego, por supuesto, ir conociendo posteriormente el trabajo de otros investigadores, comentaba antes, ¿no? Como Luis de Moura Sobral, por ejemplo, ¿no? Y otros que habían trabajado previamente y habían ido también ya estableciendo, documentando, ¿verdad? Estos programas emblemáticos en otros lugares. Y ese fue un poco el proceso. Y a la segunda pregunta, en España ni mucho menos hay tantos programas como en Portugal. Hay algo más al fresco, ¿verdad? Pintura al fresco en algunos conventos. Se han conservado algunos programas de carácter emblemático, pero que podemos contar con esta mano. Muy poquitos. Sin embargo, aquí, como ya digo, tienen una riqueza y muy importante, y yo creo que los investigadores poco a poco se van dando cuenta de la importancia de ese recurso y de la necesidad de estudiarlo, de interpretarlo y de conocerlo, ¿no? Muchas gracias. No sé si hay alguna pregunta de alguna de las personas presentes. Yo te No sé, digo, eu vou a Espanha muitas vezes com minha mulher. Adoro toda a Península Ibérica. É minha zona de vacaciones preferenciales. Y siempre me encanta y me sorprende la riqueza increíble de imágenes, sobre todo de teor religioso, ¿no? De todos tipos, que tiene en España. Es una cosa, unas veces de carácter muy antiguo, como en Cataluña, donde hay cosas de tipo románico e pré-românico maravilhosas, e ujú, frescos e tal. Outras vezes de tipo mais barroco, mais recente, pero de uma riqueza absolutamente extraordinária e também com um sentido trágico. Por exemplo, Cristo com sua sangue e toda a toda la escénica que envolve la muerte de Cristo, ¿no? Que es central en nuestra cultura cristiana. Es una cosa en España muy cultivada, ¿no? Y hay una abundancia fantástica de imaginaria de este tipo. sí, sí. Sí, sobre todo en el caso del barroco, ¿verdad? La imaginería barroca que trata de, Sí, de ser especialmente emotiva, expresiva, ¿no? sí, sí, Utilizar sí, el, sí. el dolor de los mártires de Cristo para motivar, ¿no? Para emocionar al espectador, pues da lugar a ello. Yo respecto a esa abundancia, comentar que es una cierta paradoja, porque digamos que en Extremadura yo soy de una región no excesivamente rica, ¿no? Dentro del ámbito español, y digamos que ha sido la poca capacidad de renovación de las iglesias lo que ha permitido la conservación. No quedaba otra que conservar el patrimonio antiguo porque no había dinero para poder renovarlo, ¿no? No había, digamos, riqueza para poder hacer una renovación de ese patrimonio, y eso casi ha obligado a mantener lo antiguo. Ahora nos alegramos mucho, qué bien, que cuánto patrimonio, ¿no? Y cuántos retablos y cuántas imágenes, pero ha sido muchas veces la necesidad, ¿no? El hecho de que no había posibilidad, porque siempre los tiempos han ido renovando, ¿no? Las iglesias, las obras de arte, etcétera. Y sin embargo, en algunos casos ha sido esa circunstancia de que no había posibilidad, y entonces pues se ha mantenido un patrimonio, y a pesar de las guerras y a pesar de los desastres, ¿no? Y de las Claro. desamortizaciones, ¿verdad? Bastante rico. Pero Portugal también tiene una riqueza muy importante, ¿no? De arte religioso, por supuesto que sí. Somos más pequeños, pero... Ya, pero Pues tiene también. muchísimas gracias por esta magnífica exposición que nos has hecho, enriquecido porque yo no conocía la importancia que tiene esta temática. Tenía una idea muy vaga, pero no, personalmente no conocía la importancia de esta temática. Ujú. Muchas gracias. Gracias. Yo no sé, ha sido un poco rápida, no sé si tenía muchas imágenes para esto, y quizá ha ido un poco rápido, pero no sé si se ha entendido más o menos el contenido a pesar de hablar en español. Bueno, Español para nosotros no tiene problema. Nosotros con nuestro portuñol ya nos entendemos muy bien. La cuestión es esta.
como ha sido registrado en vídeo, estamos registrando, ¿no? Podremos ter tu autorización para divulgar, ¿no? Y así la gente puede parar el vídeo donde quiera para ver los pormenores, los detalles con más Sí, atención. claro, claro. Siento alguna interrupción que he tenido por el tema de No, la voz, pero muchas bueno, gracias. Para España es ya una hora muy tarde, por eso te agradezco muchísimo tu contribución mm, para nuestro trabajo, que es soy yo que... divulgar y también promocionar una mayor unión y diálogo entre portugueses y españoles que se Por dedican al supuesto. patrimonio arqueológico e histórico. Sí, sí. Yo no he hablado de arqueología por eso, porque me parecía que era un tema interesante de colaboración actual y colaboración real entre Sí, especialistas portugueses y españoles que estamos desarrollando, ¿no? El estudio de estas manifestaciones. Es así. exactamente. Muchas gracias. Gracias. Obrigado. Hasta Muchas gracias. hasta un momento en que Hasta nos luego. vemos personalmente. Gracias, Víctor. Ana, Adiós. muchísimas gracias por Muchas el gracias, José. sustento Buenas Gracias. noches. Muy Buenas bien. técnico noches. y a los demás. Gracias. Gracias.